hasta arriba de esa colina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues les traigo aquí un video sobre un viaje que hicimos a Cuatro Ciénegas. Es un pueblito mágico que está ubicado en el estado de Coahuila. Es muy significativo para nosotros los mexicanos debido a que aquí nació Venustiano Carranza y de hecho fue su presidente municipal. Es un lugar muy curioso porque se encuentra en medio del desierto. Incluso tiene dos maravillas naturales que vamos a ver más adelante. Estas imágenes son del centro histórico y ahí podemos ver el Palacio Municipal, el cual fue construido por Venustiano Carranza cuando fue presidente municipal. Esta construcción, que hoy es el Museo de Venustiano Carranza, fue su casa. No nos permitieron grabar en el interior, pero hay muy buenos recorridos. Y esta que vemos a continuación fue una escuela que él fundó cuando fue presidente municipal. Y bueno, una de las maravillas que tiene Cuatro Ciénegas es precisamente la Poza Azul. Aquí se encuentran microorganismos e insectos que descienden directamente pues, de los mismos microorganismos e insectos de la prehistoria. No han evolucionado para nada. De hecho, aquí, pues, como pueden ver en la imagen, no te puedes meter a bañar para no atentar contra el ecosistema y está todavía en continuo estudio esta área. Sí, se nos hizo un poquito eterno el camino a las dunas de yeso, porque de la carretera hacia el punto en donde se encuentran, yo creo que son un poquito más de 20 minutos. Y aparte del tiempo, el terreno es bastante inestable. Toda esta zona fue sumamente calurosa para nosotros. Por ahí pudimos ver el termómetro de nuestro vehículo, 40 grados. Y en algunos puntos incluso subía a 44 o 45 grados. ¿No? No voy a ver. Ahí se puede aventar desde un juguete. Otro lugar que visitamos, que está muy cerca,
son las minas de mármol. Actualmente ya no se extrae mármol de aquí, pero en la parte superior de estas minas se puede tener una vista impresionante de la zona. Se puede observar cómo toda esta zona de aquí es un desierto y solamente en algunos puntos están los oasis en donde hay vegetación. Hay piezas de mármol muy grandes y te puedes tomar fotos muy padres ahí. Pero a mí lo que más me gustó, independientemente de eso, fue la vista que tienes en la parte superior. Es una vista muy bonita. Una de las cosas a tomar en cuenta en el camino de Cuatro Ciénegas a Parras de la Fuente es que no hay gasolineras y no hay señal. Entonces hay que llevar botanas y hay que llevar tanque lleno. Aquí en la Plaza del Reloj, en Parras de la Fuente, salen los trenecitos que te dan el recorrido por la ciudad, lo cual es una excelente opción para conocerla. Placas tectónicas se movieron en la localidad y Parras de la Fuente quedó asentado en manantiales, ojos de agua y tajos. Y bueno, pues Parras de la Fuente es un lugar súper interesante por dos cosas. Fue el primer lugar con luz eléctrica en América Latina y en segundo lugar fue donde nació Francisco y Madero. Aquí podemos ver parte de las instalaciones de su viñedo. No nos dejaron entrar porque no dejan ingresar con niños. Sería muy bueno que lo pusieran en sus redes sociales. Sí nos incomodó un poco que no pudiéramos ingresar a Casa Madero porque no dejan ingresar menores de edad. Y nos incomodó un poco porque en sus redes sociales no explican que tienes que tener en primer lugar una reservación y en segundo lugar todos deben de ser mayores de edad. Y pues consideramos que al ser una propiedad privada pueden poner las condiciones que ellos consideren, pero sí estaría muy bien que en la página web o en sus redes sociales colocaran esto, ¿no? Al fin y al cabo pudimos conocer mucho de la historia de Parras, la cual se me hizo muy interesante, como el hecho de que Tomás Alva Edison pudo perfeccionar su prototipo de bombillo allí en un estanque que se llama el Estanque de la Luz, y esto lo hizo con el apoyo de Evaristo Madero, que era el abuelo de Francisco Madero. Y bueno, y pues a cambio de esto, Tomás Alva Edison apoyó a don Evaristo Madero y a sus nietos, Francisco y Madero y sus nietos, en realizar la primera hidroeléctrica de América Latina. Entonces, por eso es que esta ciudad fue la primera en tener luz en América Latina. Y bueno, y después de nuestro trago amargo de no poder entrar a Casa Madero porque no dejan ingresar niños y no hay en ningún lugar de su página web o de sus redes sociales que no puedan ingresar, pues quisimos ir a comer a un lugar que nos recomendaron que se llama La Casona del Banco y nos topamos nuevamente con lo mismo. No pueden ingresar niños. Y nuevamente lo mismo, en sus redes sociales tampoco aparecía nada de esto, en su página web tampoco. Y terminamos comiendo un pollo asado. Pero bueno, así son estas cosas. Y ya hablando de cosas más alegres, nos tocó el desfile de la uva, el cual estuvo bastante entretenido. Nos llamó mucho la atención que los niños pasan regalando uvas, lo cual era obvio, pero sí, la verdad es que está muy tierno eso. Y bueno, pues les dejo aquí las imágenes.
Y bueno, otro de los lugares a visitar es la Plaza de Armas, que se encuentra enfrente precisamente del Palacio Municipal, que es este que acabamos de ver ahorita. Se dice que en Plaza de Armas la gente se reunía pues para pelear, ¿no? En la época revolucionaria, por eso se llama así Plaza de Armas, ¿no? Y bueno, y también otra cosa a comentar es que no solo hay un viñedo, Casa Madero, sino hay varios viñedos que se pueden visitar, y también puedes visitar lugares donde hacen algunos dulces típicos de allí, de Parras de la Fuente, y también puedes comprar vinos caseros que venden por lo general ahí en Plaza del Reloj. Sin olvidar la iglesia del Santo Madero, que se encuentra en la parte superior de un volcán extinto, y para llegar a ella tienes que subir 462 escaleras aproximadamente. Veíamos que había muchos niños bañándose aquí, pero no habíamos tenido la oportunidad de ver qué agua tan limpia la que está aquí. No sabemos de dónde sale,
pero sí había muchos niños jugando aquí. Y bueno, pues ya de regreso a casa, nos quedaba muy de camino y visitamos otro pueblito mágico que se llama Santa María del Rebozo, la cual es, este pueblito mágico también es la cuna del rebozo. Y bueno, pues aquí vamos recorriendo las calles hasta llegar al centro histórico, que por cierto tenía una feria ese día que fuimos y pudimos recorrerla unos minutos para estirarnos, porque veníamos pues ya en un viaje un poco largo, ¿no? ¿Qué pueblito estaba aquí? A la orillita de la carretera, Te dije. o sea, como Tepeji más o menos. Está bien metido, ¿Cómo? está bien metido el pueblo. Ah, ¿se está muy metido? Sí. Aquí ya es el centro histórico y al parecer ya estaban preparando fuegos pirotécnicos que iba a haber esa noche. Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Alégrate María, llena eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Tin, 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 tin. Vamos, Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.